Muy bien, muchísimas gracias. Gracias primero que nada por la invitación. También agradecerle a Nilton las oportunidades que me da para poder ¿no? dar a conocer los conocimientos. Justamente es el día de hoy, un tema muy importante que es el delito de aborto, ¿no? Bien, ¿me confirman ustedes si ven las diapositivas, por favor, para poder empezar? Sí, doctor, sí se observan las Muy diapositivas. bien, gracias entonces. Como ya me dijeron en la presentación, mi nombre es Arlie Alejo Cruz. Soy juez unipersonal en la provincia de Hilo, del departamento de Moquegua. También hago función, adición, como juzgado colegiado supraprovincial de esa misma provincia de Hilo. Bien, mi labor en el Poder Judicial empieza desde el año 2005, ¿no? He pasado por distintos niveles de la labor, o netamente la carrera judicial, desde auxiliar a asistente y luego especialista y ahora con la encomendación de magistrado, ¿no? Bien, vamos a exponer el día de hoy algo muy importante que es el delito de aborto, ¿no? Sería bueno traer a colación lo que justamente sacó hace poco, que hemos tenido conocimiento sobre esta famosa la píldora, ¿no? Que ha salido el día siguiente, incluso ya con un pronunciamiento del TC por mayoría, ¿no? Que ha tocado un tema. Vamos a abordar, si bien no es el tema, en ese aspecto de que nos da, pero tiene que ver de alguna manera, tiene una relación con los hechos, ¿no? Esto con el tema de cómo vamos mutando, ¿no? El tema que en un primer momento se prohibió, si acordamos el primer pronunciamiento del TC, luego, e incluso ahora en la que hoy en día ya ha estado y así va a estar establecido, de que este sea repartido gratuitamente, ¿no? Y bajo unos principios muy claros que dejó en la sentencia del TC, ¿no? Para poder dar puerta abierta a que esta sea repartida de forma gratuita por el Ministerio de Salud. Bien, solo traer a colación este tema, ¿no? Que es muy importante y también para ver nuestro escenario en la actualidad, ¿no? Sobre esto, sobre este polémico delito de aborto que tenemos, ¿no? Recordando esta pequeña introducción como una reseña histórica a la a esta polémica, ¿no? Como llamarlo, que tiene no solamente en nuestro país, sino también en otros países, ¿no? Como ya es de conocimiento, ¿no? Algunos países permiten, ¿no? El uso, en otros no, para poder hacer cuando la penalización, sobre todo cuando se practica esto, ¿no? Tanto a la persona que es a la gestante o a quien realiza a este tercero, ¿no? O también incluso hasta un profesional sanitario, ¿no? Bien, entonces, bajo esta postura, siempre es muy importante tener en cuenta lo que nuestra legislación nos da sobre este delito de aborto. Ahora vamos a poner algunos aspectos muy generales sobre este delito de aborto. Bien, es claro que este delito de aborto, como lo he comentado y reiterando así, es algo muy polémico, ¿no? Y nuestro país no escapa pues a esa situación tanto histórica, ¿no? Lo hemos escuchado en muchas noticias, hemos podido ver tal vez en algunos conversatorios, en un tema jurídico, varios jurisconsultos que hablan sobre este hecho, ¿no? Que ha podido trascender, evidentemente, pues más que una esfera no solamente jurídica, ¿no? Sino tema religioso, tema social, ¿no? Que genera de algunas maneras incluso morales, ¿no? Sobre una situación que hace practicar o no esta situación al momento de la persona a quien está gestando y desea hacer, pues, ¿no? Vamos a encontrar una manera entonces cómo entender este delito de aborto, ¿no? Hay que siempre partir de esta premisa que es una interrupción, ¿no? Al embarazo, en una manera sea provocada, o sea, intencional, o sea, que exista pues esa voluntad por parte de la gente, o espontánea antes de de las 20 semanas, ¿no? De amenorrea o de gestación, del feto, de la concepción, ¿no? Todo esto, ¿no? O cuando el peso sea menor a los 500 gramos, ¿no? Del feto. Ahora, también el aborto puede ser espontáneo, se produce por causas naturales, ¿no? Y provocado también cuando es voluntario, como lo hemos mencionado, por quien lo practica o a quien se lo practica, ¿no? Ojo. Ahora, sobre esto hay que ver también en cuenta que cada delito de lo que están plasmados los tipos penales en nuestra legislación, como lo vamos a ver más adelante, hay distinta sanción para quien es, pues, ¿no? La gestante e incluso esa tercera persona que puede ser, en uno de los casos,
un profesional sanitario, ¿no? Ahora, esta situación que nos trae a colación o que se está mencionando hoy en esta clase, ¿no? Es muy importante precisar que tiene pues una relevancia jurídico-penal para lo que estamos el día de hoy. Ahora, no solamente penal, si podemos ampliarlo, ¿no? Incluso también podemos ver un tema civil, ¿no? Incluso el Código de Niños y Adolescentes, en algunas circunstancias, ¿no? Pero para el caso de hoy, solo será en materia de relevancia jurídico-penal, o sea, como delito, evidentemente, ¿no? Ahora, debemos también mencionar lo que incluso la Organización Mundial de la Salud considera este tema del aborto, ¿no? Que es una terminación espontánea, ¿no? O provocada, ¿no? De la gestación antes de la 20ª semana, contando desde el primer día, ¿no? De la última menstruación normal, cuando el feto no es capaz de sobrevivir fuera del vientre materno. Hay que recordar que siempre, pues bueno, nos dicen que es hasta cierto momento, y es lo que justamente incluso el momento de que inicia la Organización Mundial para darle esa definición o ese concepto o esa esfera que le dan de cuidado y sobre todo protección sobre este tema, ¿no? De la gestación respectiva. Bien. Ahora, es muy importante tener que hay en nuestra legislación, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre presente que reiteramos, es un tema muy sensible, muy polémico, que incluso ¿no? Van a tener, pues como hemos comentado en la introducción, ¿no? Circunstancias muy de derechos o valores positivos, ¿no? Como es la autonomía, la libertad de la mujer, y el otro que estaría pues en conflicto, ¿no? El derecho a la vida del concebido. Bien, a partir de ahí hay que poner pues unos puntos o algunas circunstancias muy importantes sobre lo cual se inclina ese famoso debate, ¿no? Que existe sobre este delito, ¿no? Que en muchos de los casos es complejo al momento de que se practica. Incluso en nuestra normatividad vamos a encontrar que hay supuestos, ¿no? Compuestos en algunos de los casos de la legislación penal que nos trae el día de hoy a mencionar. Ahora, sobre esto es importante y hay que partir sobre estas dos posturas que he mencionado, ¿no? Hay que determinar si el principio de la autonomía de la madre le otorga ese derecho a decidir con respecto a la continuidad o no de su embarazo. Ojo, ya siempre ese es el tema uno, ¿no? La premisa uno, de lo cual va a entrar a conflicto con otra premisa, de determinar en qué medida el feto ya es persona, ¿no? Sobre esto es el tema en que siempre ha sido materia de debate históricamente y ha trascendido, como hemos repetido, a muchas cosas, a muchos aspectos, muchas circunstancias, que incluso nuestro propio Congreso, ¿no? Al momento de nuestra legislación, hacen a mención, y son los debates de veces, ¿no? Ahora, eh, esta autonomía, pues, evidentemente, pues, se contrapone, tal vez, a lo que ya hemos indicado, a esa determinación, si ya el feto, ese feto, ya es considerado sujeto de derecho, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta también muy importante lo que nuestro sistema jurídico opta por un tema de la protección jurídica, ojo del concebido, contra la libre autonomía o la determinación de la mujer en ver si o no continúa el proceso de embarazo. Hay que partir siempre, no hay que olvidarnos que estamos en un estado constitucional. Eso es lo que está orientado el día de hoy, nuestra legislación. Y siempre se debió ser así, ¿no? Sabemos que por la pirámide de Kelsen, cuál es la norma sobre la cual prima a las demás. Y esta es la que nos encontramos en la Constitución. Y así vamos a denotar el día de hoy con lo que estamos mencionando y puedan ver ustedes en las diapositivas. Primero que nada, el artículo 1 en nuestra Constitución Política del Perú establece la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Miren, ¿eh?
Ese es un artículo que en muchos de los casos siempre está como una premisa general y un derecho constitucional del cual partimos todos como sujetos o personas. Es ahí incluso donde dimos y se da este tema de la protección jurídica, ¿no?, al concebido, sobre una contraposición que es de la autonomía o la determinación de la mujer, si desea pues o no, con la continuidad o el quiebre o la ruptura, como lo quieran llamar, o la terminación de ese proceso de embarazo, ¿no? Ahora, hay algo que es muy importante y también mencionarlo, y concuerda con el tema de la Constitución, así está establecido en el artículo 2, inciso 1. Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido, ojo, el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorezca, o favorece, ¿no? O sea, miren, estas premisas o estas normas constitucionales, evidentemente en nuestra legislación, dan esa protección, ¿no?, en nuestro sistema. Esa protección jurídica constitucional sobre otro derecho que también es, en este caso, a la mujer o la gestante, ¿no?, sobre la cual se va a contraponer, partiendo de ahí. Ahora, ¿dónde más podemos encontrar? Y así vamos a encontrar incluso en la ley de salud, en la ley, ¿no?, general de salud, pero también en otra norma, que es el Código Civil. En el artículo 1 del Código Civil, la normativa, ¿no?, nos establece, dice, la persona es sujeto de derecho desde su nacimiento. Hay un error ahí en la diapositiva, disculpar. Desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho por todo lo cuanto le favorece. Miren, el Código Civil evidentemente rescata de lo que la misma Constitución le da y le brinda, incluso nos da una especificación más así, ¿no? Concuerdo. El Código de Niños también, que los niños y adolescentes, establece claramente este hecho, ¿no?, de la protección, incluso desde el concebido también. Entonces, tenemos esos aspectos muy importantes que hay que tomar en cuenta para este delito de aborto, ¿no?, que está sumamente establecido en nuestra legislación penal, que el día de hoy nos trae a esto. Ahora, hay que tener, pues, sabemos nosotros que siempre partimos bueno, evidentemente con un poco de tristeza a veces no se dictan normas políticas criminales de acuerdo a cada tipo penal. Eh, en este aspecto hay discusiones, pero en otros casos tal vez son más discutibles, ¿no? Siempre las políticas criminales no empiezan con esa justificación orientada sobre todo a esa política criminal, quien es, pues, ¿no?, el ente encargado de emitir la legislación o que tenga justificaciones respectivas en su exposición de motivos para emitir un pronunciamiento o que se materialice, ¿no?, en esas normas. Pero para el caso, evidentemente existe, pues, una criminalización absoluta del aborto. ¿Y a qué va dirigida esta situación de esta política criminal que estamos mencionando el día de hoy? Miren, ustedes van a ver la diapositiva, ¿no? Está evidentemente, así como su nombre dice, ¿no?, criminalización, o sea, evidentemente sanciona, pues, ¿no?, absolutamente, o sea, no habla nada relativo respecto a las circunstancias. El objetivo es que protege, pues, de cajón, ¿no?, por llamarlo así, la vida humana, ¿no?, el estado de gestación de una manera incondicional sobre la base, ¿no?, de una idea antiabortista. O sea, estamos directamente en contra. Evidentemente, bajo esta política criminal, toda circunstancia que genere alguna rompa la continuidad de ese proceso de embarazo, evidentemente debe ser sancionado, ¿no? Ahora, esta corriente de criminalización, evidentemente tiene unas raíces, ¿no?, de esa famosa ideología teológica y moral, ¿no?, y fundamentalmente equipara, pues, a la vida embrionaria, ¿no? Desde ahí, incluso desde esta concepción, permite que ya tenga, pues, ¿no?, vida, le da esa circunstancia, ¿no? Evidentemente, bajo esta postura, no podría haber una terminación, como lo hemos reiterado, ya, esa continuidad, ese quiebre, ¿no?
Ahora, incluso le da esta nominación, ¿no? Como un bien sagrado, ¿no? Pudiendo una protección hasta el grado de exigir el sacrificio de otros valores igualmente esenciales, ¿no? Entonces, como ya ven ustedes, la idea de esta política criminal, de la criminalización absoluta del aborto, es, en conclusión, o podemos llamarlo así nosotros, es que el embrión es considerado como una persona, ¿sí? Bajo esto, entonces, siendo ya una persona, evidentemente, como ya tuvimos ese preámbulo, o lo hemos precedido, de que ya pues estaría sujeto a derechos, desde ese punto de partida para este tipo de política criminal que estamos mencionando. Entonces, ahora, podemos mencionar nosotros sobre esto, que ya es un tema más moral, ¿no? Sobre esa situación, ¿no? Que va a fundamentarse, evidentemente, sobre esa parte desde que ya existe, pues, esta fecundación, ¿no? Sobre la cual ya empieza a darle una vida, e incluso ya la consideran como una persona. Ojo, partiendo siempre y cuando desde incluso ya el embrión, ojo, ¿no? Si nos vamos a un tema más médico, esto va pues depender de la gestante, ¿no? Es una vida dependiente, no es independiente. Pero para esta política criminal, evidentemente pues ya le da otra connotación, ¿no? O otro valor. Bien, ahora, tenemos también otro tipo en el aspecto, ¿no? De la política criminal, una descriminalización o legalización del aborto. Esta es una postura pues distinta, ¿no? A la que hemos mencionado hace minutos. Con esta lo que se busca o se pretende es no sancionar, pues, ¿no? El delito del aborto cometido de una manera voluntariamente por la gestante. Se busca en una circunstancia liberarnos de esa responsabilidad que es ese delito. Ser una excusa completamente y no tener una sanción o una responsabilidad penal. Ahora, esta circunstancia también bajo esta postura de la discriminación no nos hace generar que sea controlado por otra forma social necesaria o adecuadas, ¿no? Incluso podríamos poner como una circunstancia algo más moral, ¿no? O ético sancionado, ¿no? Pero no bajo una circunstancia de responsabilidad penal, bajo esta premisa, ¿no? Bajo esta política que de alguna manera nos va de una circunstancia eximir pues de cualquier circunstancia de responsabilidad y no tener una sanción penal, ¿no? Como su nombre, o como lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, este es otro tipo de política criminal que se contrapone con la que hemos mencionado hace unos minutos atrás. Bien, ahora tenemos pues una criminalización relativa del aborto, ¿no? ¿A qué nos podríamos referir con esto? Hemos tocado extremos al comienzo, ¿no? La criminalización y la otra, la discriminalización. Evidentemente tiene que haber pues un punto medio, ¿no? Y esta es pues esto, la que el día de hoy, o la que estamos mencionando ahorita, ¿no? La relativa del aborto. Esta es una punición o a veces absoluta, no la va a ser, tampoco la despenalización, o sea, extremos. Lo que va a ocurrir con este tipo de corriente es que se inclina que en algunos supuestos no debe haber una sanción penal. Bien, no debe haber. Ahora, aquí es donde vamos a tener una famosa participación, o se va a hacer manifiesta, pues, la mínima intervención que parece para el derecho no penal, o incluso la fragmentariedad sobre el penal. Sabemos eso nosotros que es cuando el derecho penal tiene una mínima intervención, ¿no? En algunos casos. Y eso es lo que en realidad tenemos en nuestra legislación. Si nos vamos a dar cuenta nosotros, no todos los hechos están sancionados con una responsabilidad penal, con pena privativa de libertad, con una responsabilidad sobre la cual. Sobre lo mismo es tampoco que en el otro aspecto que hemos mencionado, en una despenalización, evidentemente no, nuestro país no aplica eso, salvo algunos casos
Y de acuerdo a nuestra política criminal es la que tenemos y hemos mencionado en esta tercera opción, ¿no? De una situación de criminalización relativa del aborto. Ahora, esta circunstancia es muy buena, sí, por llamarlo así, por tenerlo así nosotros, porque esto va a generar de una manera que hay ciertos hechos donde sí pues merecen que no tengan una sanción, como lo vamos a ver de acá a unos minutos. Bien, ahora corresponde ver el delito de aborto en nuestra legislación. Ya hemos mencionado que hay una situación de criminalización relativa, ¿no? No en todos los supuestos vamos a tener esa despenalización que está. Ahora, siempre es cuando preguntarse si desde esta perspectiva que tenemos en nuestro sistema jurídico, requiere en todo momento la intervención del sistema penal. A mi punto de vista, evidentemente que sí, pues, ¿no? Hay circunstancias que van a merecer no solamente por el resultado, ¿no? Sino que estas penas, en algunos casos, dada el tipo penal, vamos a ver que son penas, por llamarlas así, simbólicas, ¿no? No son muy penas gravosas, ¿no? Que incluso puedan tener, en algunos de los casos, inhabilitaciones, ¿no? No son incluso muy, llamarlo así, sancionadas o que tengan alguna responsabilidad muy, ¿no? Exigente y que pueda ser notoria en nuestra sociedad. Ahora, y es muy cierto, ¿no? Lo que hoy en día tenemos y no podemos escapar de nuestra realidad. Es evidente que podemos ver las estadísticas, y no solo las estadísticas, vemos en las noticias diariamente, cuando uno prende la tele, ¿no? Ocurrió tal hecho, un aborto, muere persona que se hizo practicar un aborto clandestino, ¿no? No solamente estas cosas han generado que de alguna manera podamos nosotros disminuir algún tema de estas prácticas que se han dado. Nuestras políticas criminales evidentemente no están siendo muy eh, orientadas a ello, ¿no? Buscando cómo salvar esa problemática. Lo que ocurre es que se genera, pues como ya lo hemos mencionado, muy ocultas, se han generado por personas que a veces, las famosas comadronas, ¿no? Personas que no son profesionales. En algunos de los casos también no podemos escapar a que exista responsabilidad de personas que no tengan, pues, si bien tienen alguna profesión, pero no tienen, pues, toda esta situación, ¿no? Higiénica o todo el aparato logístico que podría necesitarse esto, ¿no? A veces están en un hotel y ocurren estas circunstancias, hacen todo este problema que nos genera algunas pérdidas incluso de la propia gestante a, ¿no? Y también incluso perder o interrumpir o terminar con ese proceso de embarazo, ¿no? Son situaciones muy simultáneas que van a ocurrir así. Y evidentemente las estadísticas y lo que podemos ver nosotros, ¿no? Dan esa notoriedad de que no exista, pues, no, o exista esa circunstancia de que no se esté trabajando sobre ello, ¿no? Evidentemente acá ojalá que pronto se puedan dar normas que puedan de una manera despenalizar algunas circunstancias para que puedan de una manera las personas tal vez de escasos recursos o eh, puedan acudir a personas que estén autorizadas siempre y cuando se cumplan algunos elementos que pueden ser de repente, ¿no? Beneficiosas, siempre y cuando para poder tener, tal vez bajar estos índices, ¿no? Que hoy tenemos. Bien, sobre esto entonces es muy importante que ese famoso riesgo que ocurre sobre la vida y sobre todo, reitero, sobre la gestante, ¿no? Podamos de alguna manera eh,
buscar algún beneficio, sobre todo en esos estratos sociales, ¿no? Que a veces hace que personas incompetentes cometan esos hechos, ¿no? Bien, sobre esto quería empezar, sobre todo lo cual nos va a dar en la tipología, en el Código Penal, sobre este tipo de delitos que están, ¿no?, perennizados en la norma sustantiva. Bien, vamos a encontrar nosotros varios tipos de aborto, ¿no?, que están eh, plasmados en el Código Penal. Y empezamos con el artículo 114, ¿no?, el famoso autoaborto. Este delito de autoaborto, como la misma norma lo, lo establece, indica algo muy importante, ¿no?, como premisa, ¿no?, como tipificación o la conducta que se va a desarrollar en ella, ¿no? Dice la mujer que causa su aborto o consiente que otro le practique. Evidentemente, acá solamente recordemos y partamos, y lo que el injusto penal sanciona acá es extraer pues el producto provocado, ¿no? No la expulsión, ¿no?, por cualquier otro medio, siempre que implique, ¿no?, la muerte del producto de la concepción. Hay que recordar que acá es un delito por resultado, ¿no? Entonces, acá solamente se va a sancionar en el artículo 114 el delito de autoaborto a la mujer, o sea, la persona que causa su aborto, ¿no? Y es muy consciente que otra persona lo practique. Es claro, ¿no? O sea, yo voy a un aborto, bueno, en este caso, pongamos, ¿no? X persona, mujer, claro está, ¿no? Va a que le practiquen el aborto, ¿no?, a una tercera persona. Bajo esta premisa o este tipo penal no se sanciona a esa tercera persona. Existe otro artículo, pero acá el 114 establece solamente a la persona que se le está practicando, ¿no?, o ella es consciente de que se le practique eso, ¿no?, para que puedan extraerle o retirarle, pues, ¿no?, y con ello termine, pues, ¿no?, toda esta situación del feto que se ha formado internamente. Bien, bajo estos. Entonces, hay que tenerlo siempre presente. Bien, eso establece el 114. Ojo, reitero, no sanciona el artículo 114 a ese tercero, ¿ya? Acá quien es responsable solamente es la persona en la cual se le está practicando. Ahora, el artículo 115 del Código Penal establece pues el aborto consentido, ¿no? Acá es el que causa el aborto con el consentimiento de la gestante, si la sobrevive. Acá hay que partir a dos. Acá cuando comenzamos la exposición hablábamos de manifestaciones simultáneas o de repente una tipificación o una imputación compuesta, ¿no?, dependiendo del caso. Bajo este caso, bajo esta premisa, acá en el caso ya es a quien se sanciona, ¿no?, a quien cometa esa famosa tercera persona del que hablamos en el artículo 114, ¿no? Acá ya no es a la gestante, sino el que causa el aborto con el consentimiento de la gestante incluso, ¿no? Y la parte de la imputación compuesta que complementa todo ello, pues sí, ahora es un hecho muy, muy importante y es de lo que se ve en nuestra realidad, en nuestro país, ¿no? Si sobreviene la muerte de la mujer y el agente pudo prever este resultado, ¿no? Ojo, que bajo esta tampoco habla de una situación de que la persona sea un profesional o tenga alguna credencial o tenga algún hecho de experticia, ¿no? No refiere eso al tipo penal, evidentemente solo dice, ¿no?, si sobreviene la muerte, o sea, el que causa el aborto con el consentimiento. O sea, bueno, hay un hecho que conecta, tiene que haber un consentimiento de la gestante que haya generado y sobrevenga la muerte en una tipificación compuesta, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? A veces el hecho no solo es que retirarle el feto, sino que a raíz de esto. Y es lo que hablábamos, ¿no? Que a veces hay personas incompetentes o gente que cree que por la experticia de dichas cosas que ha tenido en el tiempo, le pueda dar pues esa sabiduría o esa experticia para realizar estos actos, ¿no? Pero a veces, por un tema higiénico, sabemos que estas cosas deben ser pues bien, bien, bien cuidadosos en el tema higiénico. Si tú vas a acudir a una persona o
has quedado con X persona en contarte para que sea un hotel, evidentemente, pues el resultado que puede presentarse ahí es la muerte, ¿no? Entonces, es muy preocupante que a veces estos hechos ocurran, ¿no? Y lo que genera con ello es lo mencionado que hicimos, ¿no? Minutos o hacia atrás también, ¿no? Con relación a ello. Ahora, este hecho es muy, muy, eh, muy publicitado en la tele, que hace generar, pues, ¿no? Que estos hechos sean de conocimiento público y pese a ello, no se busca alguna solución, alguna circunstancia que baje este índice sobre estas circunstancias que se aplican a veces, ¿no? Y ya solo vemos en las noticias que la persona que va o cita en el hotel para practicarse a ello, luego de que se retira, recién hacen que la persona se entere, ¿no? O encontrándola ya en la habitación, desangrándose, genera todo esto, ¿no? Ahora, esta tipificación que se tiene, reiteramos, hay una imputación compuesta, como lo hemos mencionado, evidentemente, tanto para el 114 como para el 115, existe pues que tiene que tener la tipicidad subjetiva, que es el dolo, ¿no? Manifiestamente. Ahora, trae a colación también que esta puede ser imprudente, ¿no? O esa famosa llamada preterintencionalidad, ¿no? O sea, nunca fue la intención, pero, dadas las circunstancias de cómo se presentaron los hechos, no tenga el equipo necesario, tampoco la experticia, haya generado que de repente se desangre, retiró el feto, pero ocurrió el resultado más gravoso, que es la muerte de la gestante, ¿no? Que va a ser esa situación como consecuencia de la práctica del aborto que de una manera haya sido consentida. Bien, bajo esto es lo que ocurre en el 115. Ahora, hay que tener en cuenta también lo que nos establece el artículo 116. Hablamos del famoso aborto sin consentimiento. ¿Qué nos dice la normatividad o la tipificación en este caso? Dice, ¿no? El que hace abortar a una mujer sin su consentimiento. En este tipo penal también establece esa famosa imputación compuesta. Si sobreviene la muerte de la mujer y el agente pudo prever este resultado. Sobre ello es muy importante partir que acá también se sanciona, consiste en ese tercero que hace abortar a la gestante, ¿no? Incluso logrando pues aniquilar, ¿no? El feto, terminando, ¿no? Esa circunstancia o ese proceso. Pero ojo, no va a manifestarse el consentimiento de la mujer, lo que ocurre en el artículo 115, a diferencia. Bajo este delito, si bien es muy complejo, lo que va a ocurrir acá, que ese ataque a esa formación, ¿no? Se lesiona con una autodeterminación de la embarazada. O sea, no va a ocurrir ello, ¿verdad? Lo que evidentemente va a generar que este comportamiento, ¿no? Va a ser bajo una postura, de una posición de que quien estuvo, ¿no? Tiene esa famosa posición de garante, ¿no? Un dominio sobre ese hecho que va a generar el consentimiento, corrijo, que va a generar ese conocido aborto sufrido con violencia. E incluso, e incluso, esta puede ser ¿no? Con golpes, e incluso puede haber utilizado medicamentos, alguna droga, incluso la famosa hipnosis, ¿no? Que puede generar que la persona no manifieste, esta persona a la cual se le practique tal vez no tenga la intención de quebrar o terminar su proceso de embarazo, sino todo lo contrario. Bajo esta premisa normativa de sanción, existe pues la famosa autoría inmediata también, a la cual permite este tipo de... Porque puedo por encargo mandar a una persona, yo no, puedo ser el actor intelectual, para que otra persona encomendarla que haga este trabajo, ¿no? E incluso puede haber la coautoría, ¿no? Nos establece esta premisa, ¿no? Del tipo penal. Entonces, hay que tener bien esta circunstancia del autoaborto sin consentimiento. Ese comportamiento va a generar sobre esa posición
¿no? De una, en la cual yo pueda confiar, tal vez, ocurrir sobre una circunstancia que me pueda ir yo a revisar algo hecho, y yo, confiada en él, esta persona puede utilizar X un medicamento, reitero, ojo, no solamente los golpes, un medicamento que me haga poner pues en una posición donde yo pueda no tener o manifestar la intención, ni tampoco reaccionar, ¿no? Lo que va a generar es que esta persona a la cual yo he acudido pueda aprovechar esa situación y pueda generar el resultado que estamos mencionando, ¿no? Bien, ahora, el artículo 118, corrijo, el 117, el aborto como delito de infracción de deber. Acá ya es distinta, miren, o sea, acá ya podríamos llamarle un delito con una calidad especial del sujeto activo, ¿no? Porque el sujeto activo va a tener que tener cierta característica muy especial. Acá nos habla de una circunstancia que tiene que ser un profesional, tiene que tener un título profesional, una credencial reconocida, permitiendo acreditar la mencionada calidad de esta persona, ¿no? Que va a generar, o sea, el sujeto activo va a tener esa cualidad, ¿verdad? De este tipo penal. Ahora, lo que nos va a dar es que esta persona, ¿no? Eh, tiene pues un deber, o sea, existe una circunstancia muy especial como profesional, tiene que tener la famosa conservación de la vida. Se entiende que es una persona profesional con total experticia, sobre lo cual, ¿no? Va a practicar un hecho. Ahora, se entiende también así que debe preservar la salud, que constituye una finalidad totalmente esencial, sobre la cual incluso ellos, al momento de su formación, tienen pues su objetivo, ¿no? Y así se les enseña en las aulas universitarias, e incluso en el código de ética de cada profesional, tienen esta postura. Ahora, es evidente que esta persona, sabiendo, genera y provoca pues este hecho, ¿no? No sabiendo, sino aprovechándose, ¿no? De estas circunstancias, de su conocimiento que tiene, genera pues esta circunstancia de este tipo que establecido en el artículo 117. Bien, bajo esta premisa no existe pues el aborto. Si yo, pongámonos el caso, ¿no? Yo voy y acudo a un ginecólogo, ¿no? O a una obstetra, ¿no? Para que me practique. La gestante va a ser sancionada, o el artículo no se olvide en el 114, pero el profesional, en este caso, porque existe pues una cualidad muy especial, ginecólogo, incluso no solo ginecólogo, puede ser médico, acá nos habla el tipo penal de médico, ¿no? O sea, puede ser cualquiera, no nos habla de especialidad, puede ser un obstetra, incluso un farmacéutico, ¿no? Y también una similitud o una comparativa, ¿no? La premisa es ser más genérico incluso, ¿no? Cualquier profesional sanitario. Entonces, bajo esto es el profesional que practica teniendo conocimiento, ¿no? De su hecho. Bien, el artículo 118 tenemos ese aborto preterintencional, el que con violencia ocasiona un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, siendo notorio o constándole el embarazo. El famoso, algunos le dicen pues el aborto imprudente, ¿no? Pero acá existe pues una circunstancia que trae nexo, ¿no? Es que yo sepa, que tenga o era notorio, ¿no? O que me conste, como le dice el verbo, ¿no? Es el embarazo. O sea, no tuve la intención de causarle ese daño de que pierda o interrumpir el embarazo, pero lo que fue generado es que exista pues esa pérdida, ¿no? Usé violencia física, ojo, sobre la gestante, no sobre el feto, ¿no? Vaya sobre esta circunstancia, yo lo que presenta es que pueda tener la consecuencia de la pérdida, ese famoso resultado, ¿no? De la pérdida o la terminación de la vida o la terminación de ese proceso de embarazo. Bien, ojo, esta premisa
Penal nos establece que va dirigida, no lo reitero, sobre la violencia física a la gestante, no al feto, ¿ya? Pero nos pone pues una condicional, ¿no? ¿Verdad? Que era notorio, o sea, saber que estaba embarazada, o también dicen, ¿no? O constándole el embarazo, o sea, que tenga conocimiento de que ella está embarazada, pues, ¿no? Bien. Ahora, el artículo 119 nos habla del famoso aborto terapéutico, ¿no? El aborto terapéutico, y esta es la famosa excepción de lo que hablábamos de la, ¿no? De un tema de criminalización relativa, sobre la cual, evidentemente, esta es la excepción que nos da manifiesta, y así está en nuestro Código Penal. Dice, no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal si lo tuviere. Y dice acá, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente, ¿no? Ahora, sobre esto es muy importante lo que ponen acá en su proposición, ¿no? La idea es que en esta excepción del aborto terapéutico prima más la vida de la gestante que la vida, ¿no? De la persona o de ese feto, evidentemente. Entonces, lo que acá se hace es manifiestamente pues, una excepción de esa responsabilidad sobre ese médico, ¿no? Que en un momento pueda tener entre escoger la vida, ¿no? La cual entiendo que claramente también la norma nos establece que incluso con el consentimiento de la mujer, o sea, de la embarazada, o de algún representante legal. Cuando hablamos de representante legal puede ser pues, una persona que de repente esté con una incapacidad, o sea, menor de edad, bajo un hecho, ¿no? X, ¿no? Que pueda presentarse. Entonces, ahora es muy importante que tiene que estar, pues, el objetivo es salvar la vida de la gestante o que no le pueda generar pues algún tema en su salud, que algo que sea muy grave, ¿no? O gravoso, o de alguna situación permanente. Recordemos que puede ser temporal, pues si fuera temporal, evidentemente, pues no encajaría en el tipo, ¿no? Sino que tiene que ser permanente, ¿no? Esta es la excepción que nos establece, ¿no? Bien, entraremos ya para finalizar, el artículo 120, que nos habla el aborto ético o sentimental. Este artículo 20 ¿no? Tiene dos supuestos. Vamos a empezar por el primero, que dice, cuando el embarazo sea consecuencia de violencia sexual fuera de matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de matrimonio siempre que los hechos hubieran sido denunciados o investigados cuando menos policialmente. Acá nos habla de un hecho precedente, ¿no? De un hecho precedente, ¿no? O no un hecho, sino un delito precedente. O sea, tiene que haber un delito previo, que provenga de una agresión sexual, ¿no? O sea, un delito de violencia, violación sexual, plenamente. Esa es la conexión o el delito previo, por llamarlo así, para poder yo tener esta circunstancia que pueda generar alguna situación de practicarse este aborto ético o sentimental. Ahora, con lo que se busca acá es que es la muerte del embrión, ¿no? En circunstancias que la gestación, reiteramos, provenga de una, no solamente violación, sino de una inseminación artificial, tal vez no consentida y fuera de matrimonio, ¿no? Poco discutible a veces este hecho, ¿no? Y acá es donde sobre todo empiezan las discusiones que se tienen en día, sobre todo en políticas criminales, ¿no? Cuando hablamos del tema teleológico, el tema de valores morales o éticos, ¿no? Sobre esto va acá. Entonces, sobre esta circunstancia es, si bien está sancionado, pero podemos ver que no es algo gravoso, ¿no? Que nos va a permitir entonces que sea una sanción. Incluso tampoco se permite que esté inhabilitado la persona que practique este hecho, ¿no? Si ocurriera. Bien, pero no nos olvidemos que venga de un hecho de violencia sexual, o sea, un delito de violación. Bien,
Y ahora, el artículo 120 también tiene otro supuesto. Cuando el probable que al ser información que conlleve al nacimiento tenga graves taras físicas, ¿no? O psíquicas, siempre que exista un diagnóstico médico. También discutible sobre esto, ¿no? Eh, indicándonos qué podría hacer o interrumpir una vida, no de una persona que aún no es independiente, sino dependiente, pero qué puede generar. En nuestra realidad, lo que se discute es pues, si una persona que tenga taras, ¿no? Tenga una disfunción física, ¿no? En su persona, que incluso esta pueda ser grave o hereditaria, ¿no? Tal vez. Si bien este defecto de una cosa, entre llamarlo así, en la persona o en alguna formación de su integridad, evidentemente puede disminuir, ¿no? Ante una sociedad, ese valor que se le puede dar como una persona normal, ¿no? Muy discutible, o de repente pueda tener algún retardo. Evidentemente ahora con todo el avance científico que tenemos, se puede advertir algunas cosas sobre ello, ¿no? De cómo está formado el feto, cómo se va en el avance, en toda esa, en la progresión, ¿no? Ahora, ojo, acá nos habla que siempre y cuando pues, existe ese diagnóstico médico, y lo que ocurre acá es eso, pues, ¿no? Va dirigido a esto, siempre a que no, a interrumpir ese estado, ¿no? Vital. Ojo, discutible desde un punto de vista tal vez, reitero, como lo hemos mencionado en este artículo, de un tema teleológico, un tema, ¿no? Moral, ¿no? Muy discutible sobre esto. Hay muchos puntos de vista, pero la misma norma nos autoriza de una manera que pueda haber ese aborto eugenésico y reiteramos que no es una circunstancia de una sanción muy gravosa, ¿no? Sobre este hecho. Bien, querido cumplir con el tiempo también y con esto culmino pues mi ponencia sobre el delito de aborto.